violencia intrafamiliar, en este caso, violencia sexual. Este dictamen considera hechos y circunstancias de las personas, de grupos, de lugares, que la trabajadora social va verificando, ¿verdad? Va investigando, va conociendo, interpreta las relaciones, las situaciones que se suscitan en torno a la situación de violencia sexual y las valora en base a conocimientos teóricos, a un esquema metodológico y obviamente en función a la norma legal vigente. El peritaje social forense específicamente, ¿qué nos va a permitir? Es una forma de evaluación que permite al trabajador social realizar una evaluación de toda la situación en la cual se ha suscitado la situación de violencia sexual. Esta situación no es un objeto estático, no es un objeto que podamos simplemente verlo y que esté ahí quieto y estático. Estamos hablando de un problema social, ¿verdad? Trabajo social se encuentra dirigido a poder conocer las problemáticas sociales y a poder, después de conocerlo, intervenir para contribuir a dar alternativas de solución a esta situación que se encuentra suscitándose. Entonces, esta evaluación de los sujetos, en este caso de los niños, niñas y adolescentes, que son activos de derecho, sujetos de derecho, son las personas a las cuales nosotros vamos a poder analizar, pero también, como les decía, a poder encontrar alternativas de solución a la problemática. El peritaje social forense contiene una operación valorativa sustentada en consideraciones técnicas de la disciplina, pero trasciende más allá de la simple narración. Por lo general, en muchos casos creen que trabajo social simplemente es una simple transcripción de las entrevistas de las víctimas, de las familias, de sus entornos, pero va más allá que una simple narración de los hechos, ¿no? Va más allá a analizar las interrelaciones, las causas, los factores de riesgo, las alternativas de solución que se pueden dar a este problema que se está suscitando, en este caso la violencia sexual en contra de los niños y adolescentes. El peritaje social forense es una prueba judicial que tiene un valor, ¿no? Como un gran aporte al juez en función a un conocimiento específico del área social, ¿no? Nos estamos refiriendo a la dinámica, como les decía, a los factores de riesgo, a la dinámica relacional de la familia, a cómo se están suscitando los hechos en torno a la violencia sexual, ya desde un punto de vista del área social, que obviamente el juez no podría ver, y el juez justamente se vale de tanto del área psicológica como del área social para poder conocer esta realidad, que a través de la investigación social plasmada en un informe puede conocer el juez a través del mismo. Bueno, también un poquito pedirles, ¿no? Para, si es que hay alguna consulta, alguna duda, puedan realizarla. Así yo también voy aclarando en el momento. No se preocupen, levanten la manito y me realizan la consulta. Bueno, para poder realizar este análisis de esta situación de la investigación social, nosotros en el área de trabajo social contamos con enfoques de trabajo. Estos enfoques de trabajo nos ayudan a poder analizar la realidad, la problemática social que estamos investigando, ¿ya? Nos permiten comprender y abordar los diferentes puntos, los diferentes tópicos de la problemática. Entre estos enfoques tenemos, como veíamos, el enfoque de derechos, el enfoque intercultural, el enfoque ecológico sistémico, el enfoque inclusivo, ¿no? Que nos van a ayudar a poder realizar este análisis. Empezando por el enfoque de derechos. ¿Qué implica este enfoque? Este enfoque se traduce en que el interés superior del niño sea
una limitación, una obligación y una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades y que su objetivo sea garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. ¿Ya esto qué significa? Que en todo el accionar, en las acciones, en la investigación que realicemos, en el análisis de la problemática de la situación de abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, el interés superior es el que nos va a guiar para no vulnerar en ningún momento, ni dejar de lado, ni obviar los derechos de nuestros niños. Perdón. Un segundito, por favor. Tengo unos... Hijito, estoy haciendo... Mil disculpas, son unas fallas. Bueno, continuando. En dicho sentido, este enfoque de derechos se constituye en un instrumento fundamental al momento de abordar cualquier problemática social que podamos, en la cual podamos intervenir. Los principios rectores de este enfoque de derechos lo delinea y lo marca justamente la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Estos principios rectores son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños y el derecho a la participación. Ya, el derecho a la participación es un principio fundamental. Por lo general, nosotros trabajamos en una concepción adultocentrista y tendemos a obviar, a no escuchar lo que el niño tiene que manifestar. Entonces, este principio nos recuerda que sí o sí necesariamente tenemos que escuchar y dar participación a los niños porque ellos son los sujetos los cuales se encuentran viviendo esta problemática social, ¿no? Entonces no debemos perder de vista este principio que es fundamental en el enfoque de derechos. Bueno, también contamos con el enfoque de género. Este enfoque de género nos busca asegurar la igualdad en el trato y cuidado recibido por los niños independientemente de su género, pero por otro lado busca equidad en el ejercicio de los roles de hombres y mujeres, madre y padre, en calidad y cantidad de atención y cuidado recibido durante la primera infancia, según el sexo de cada niño, equilibrando el ejercicio de los roles de ambos padres, sin dejar la responsabilidad exclusivamente a la mujer. ¿En qué nos contribuye este enfoque? Estos enfoques que les estoy mencionando, para nosotros se tienen que constituir en los lentes con los cuales nosotros, al momento de analizar una problemática social, agarramos, nos los colocamos y tenemos que identificar, aplicar, contribuir, detectar qué situaciones, por ejemplo, en relación al enfoque de género, qué situaciones de inequidad de género se están suscitando en estas relaciones familiares en torno al abuso sexual, ¿no? Este enfoque va a ayudar a detectar cuál es la relación de pareja, ¿no? En una situación de abuso sexual donde el padre, pongámoslo así, ha sido el agresor de su hijo, ¿no? Ver cuáles son las relaciones. Por ejemplo, si es una relación en la cual existe violencia, donde el hombre es el que directamente impone la orden, la ley es el que toma las decisiones en la relación de pareja, en las decisiones familiares, y a través de ese poder y ese control es el que tal vez en algún momento ha constituido factores de riesgo para que él pueda generar un contexto abusivo donde pueda generarse una situación de violencia sexual en contra de uno de los niños, ¿no? A través de este enfoque de género, si lo vemos por el lado de la madre, en el momento de intervenir,
Si detectamos que la mamá no cuenta o está con una autoestima muy baja, que no tiene poder de decisiones, que en los hechos ella es la que simplemente realiza las actividades manuales de la casa sin tomar decisiones en cuanto a la educación de los niños, en cuanto al respeto de los niños, en cuanto al límite del trato del padre hacia los niños, detalles, por ejemplo, de cuidar de que cuando llegue en estado de ebriedad del padre, no se mete en la cama de los niños. ¿Quién va a poner esos límites? La madre. Pero si esta madre no está consciente de sus derechos, de su rol protector como madre, de los límites que tienen que haber en las situaciones, indirectamente ella va a provocar, va a, ¿cómo les digo? Va a, en otras palabras, dejar pasar y que pasen las situaciones de abuso sexual. Y nosotros, teniendo este diagnóstico bajo el enfoque de género, en el momento de intervenir en el apoyo a esta familia, veremos de trabajar en cuanto a las habilidades parentales de la madre para poder fortalecerla y en un futuro no puedan suscitarse estas situaciones, ¿no? Este enfoque de género nos ayuda a desentrañar estas relaciones de género existentes en estas dinámicas familiares abusivas, donde se suscitan situaciones de abuso sexual. El enfoque intercultural es otro enfoque sumamente importante, ¿no? Es una prioridad fundamental de este enfoque, radica en encontrar y desarrollar un vínculo entre los niños, niñas y adolescentes y su realidad cultural y familiar individual, para que de esta forma se pueda abordar los programas desde su propio estilo de vida, sus necesidades específicas y costumbres. A la vez, este enfoque también indica la necesidad de interpelación pertinente y respetuosa, erradicando aquellas creencias, mitos o pautas culturales que sean contrarias al interés superior del niño o niña y pongan en peligro la plena satisfacción de sus derechos y necesidades integrales. Por ejemplo, este enfoque nos ponemos en el caso de una familia que provenga del área andina, del área rural, que es migrante en la ciudad del Alto. Esta familia va a venir cargada de ciertos rituales, ¿no? De ciertas, pautas y prácticas culturales. Efectivamente, ya no se escucha mucho, pero en algún momento había unos ritos, unas prácticas culturales donde manifestaban, ¿no? Que el padre era el primero que tenía que estar sexualmente con la hija, ¿verdad? Entonces, efectivamente es una pauta cultural, un rito que en algún momento se ha escuchado, ¿no? Y en casos reales, que el padre le indicaba eso, primero vas a ser mía y luego ya verás, o ya se verá. Son situaciones que efectivamente desde un punto de vista de los derechos humanos es intolerable para nosotros y vulnera totalmente los derechos del niño, niña y adolescente. Nosotros con este enfoque intercultural también tenemos que saber discernir qué es lo cultural y qué ritos culturales o creencias culturales están vulnerando los derechos de nuestros niños. ¿No? Por ejemplo, esta situación no es un ritual cultural, no es nada de cultura, es una vulneración a un derecho. Si nosotros vamos identificando estas características, estos rituales culturales, nosotros vamos a poder reforzar, orientar, ¿no? A este sistema familiar abusivo, que estas prácticas están vulnerando los derechos, ¿no? Entonces nos ayuda justamente a detectar esos factores de riesgo en el ámbito cultural, ¿no? Por ahí existen otros más que nosotros tendríamos que detectar y poder reorientar, eh, capacitar, ¿no? a los integrantes de esta familia. El enfoque inclusivo y de no discriminación. Este enfoque particularmente se desarrolla en cuanto a los niños, niñas y adolescentes que cuentan con una discapacidad o, como lo llamamos, que cuentan con necesidades especiales. Este enfoque nos va a ayudar a nosotros prepararnos para poder entender la realidad de estos niños, ¿no? Hay una anécdota que escuchaba y bueno, lo comento, un profesional del área social que recibe un requerimiento para realizar un informe pericial de un niño víctima de abuso
Y cuando ya le toca realizar la entrevista con el niño o niña, se da cuenta que el niño era sordo, ¿no? Y en ese momento se encuentra en en una encrucijada porque este profesional no tenía la capacitación de lenguaje de señas para poder comunicarse con el niño. Entonces, este enfoque nos ayuda justamente a poder tomar las previsiones del caso y ver las formas o de capacitarnos con lenguaje de señas o de poder ver las alternativas de comunicarnos, de ver la comunicación con una persona ciega o algún otro tipo de discapacidad. Para ello, o podemos capacitarnos o ver, ¿verdad? Algunas alternativas de generar intérpretes, de buscar a alguien que nos pueda coadyuvar para poder recabar la información correspondiente, ¿no? Esto apuntando, hablábamos hace un momento de uno de los principios fundamentales, del principio de la participación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es necesario, es importante que nosotros escuchemos su voz, sepamos qué es lo que está sintiendo el niño, niña, adolescente, y más aún cuando nos encontramos con esta situación de niños con capacidades especiales. Hasta ahí estamos bien, ¿se escucha? Si me pueden confirmar, por favor. Todo bien, estimada Dolly, gracias. Sí, dice. Muy bien, gracias. Si hay alguna duda, me pregunta, por favor. Ahora pasamos a otro enfoque que nos ayuda en trabajo social principalmente a poder hacer este análisis de esta realidad multiproblemática en muchos casos de situaciones de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El enfoque ecológico sistémico es una perspectiva sistémica que considera distintas dimensiones o niveles de acción y tiene al niño como centro, como finalidad. Se incluyen a los actores y sus interacciones que deben estar en articulación para una actuación oportuna y eficaz. Este modelo ecológico de Braun-Benfrener está compuesto por un conjunto de estructuras ambientales alrededor del niño. Ya están organizadas en diferentes niveles, dentro de los cuales se desenvuelve una persona, en este caso el niño, niña, adolescente víctima de abuso sexual. Estos niveles son 4. Como vemos en la gráfica, tenemos a los 4 niveles. Acá al centro siempre va a estar el niño, niña, adolescente. Ya el entorno o el sistema o el ambiente más inmediato a él es el microsistema. En el microsistema encontramos a la familia y a los amigos, ¿ya? Porque son el entorno inmediato donde interactúa y se desenvuelve el niño, niña, adolescente. Ya en el mesosistema encontramos o comprende las relaciones, las interrelaciones de 2 o más entornos en los que la persona o el niño, en este caso, en desarrollo participa activamente. Por ejemplo, si hablamos de un niño, niña, adolescente, podemos ver que el niño, ¿dónde interrelaciona? En la unidad educativa, ¿no? Entonces, parte del mesosistema la escuela o el colegio, como lo denominamos. Este niño también, tenemos muchos niños que participan de actividades en iglesias, en parroquias, ¿no? Es otro sistema del mesosistema, la iglesia, la parroquia donde participa. Tal vez este niño también participa en clases de, no sé, en la subalcaldía, en clases de danza, o en algún otro instituto en taekwondo. Entonces, es otro subsistema que es parte del mesosistema en el cual está interrelacionándose constantemente el niño. Luego tenemos al exosistema. Este se refiere a entornos más amplios en los cuales el niño, niña, adolescente no está necesariamente activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende al mismo. Ya en el exosistema encontramos a la comunidad, encontramos a la iglesia que podría, donde asisten los papás, que afecta directamente con el niño. Él probablemente no participe, pero está influyendo. Y el otro nivel, el otro ambiente es el macrosistema, donde encontramos a las políticas sociales, a las políticas sectoriales, que efectivamente de forma directa no interrelacionan al niño, pero
que afectan y influyen en el desarrollo de nuestro niño. En este sentido, hablando desde este modelo ecológico sistémico, nosotros también situamos a los actores del proceso de atención a casos de violencia sexual. Y en este proceso de atención a los niños víctimas de violencia sexual, tenemos el siguiente, ¿no? Como les indicaba, al centro y siempre como finalidad tenemos al niño, niña, adolescente, al medio de todo este sistema que se encuentra alrededor. Luego tenemos a las defensorías de la niñez y adolescencia, que es la instancia inmediata llamada por ley para defender y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego contamos con los centros de acogida. En muchos casos, cuando existen situaciones de abuso sexual, el, el entorno inmediato del microsistema, como indicamos, la familia, a veces se constituye el principal ambiente de riesgo para el niño, niña, adolescente, donde se encuentra el agresor. En esos casos, por ejemplo, si el padre ha sido el agresor y la mamá fue la persona que fue cómplice o no dijo absolutamente nada, se constituye en un ambiente de riesgo porque puede que amenace, amedrente al niño o los abuelos maternos que viven ahí en ese domicilio amenazan y digan no vas a decir nada porque si dices algo a mi hijo le van a hacer algo y va a ser tu culpa, por tu culpa va a pasar esto. Ese ambiente se constituye en un ambiente de riesgo y por tanto el niño es internado provisionalmente en un centro de acogida, ¿no? Justamente para precautelar por el interés superior del niño, como manifestábamos al principio, ¿no? Siempre velando por el enfoque de derechos de este niño y adolescente. Por tanto, los centros de acogida es un actor importante en este proceso de atención de casos de violencia sexual. Por el otro lado, ya ustedes bien conocen, tenemos a los juzgados, a la fiscalía, ¿no? Que es la instancia legal en donde se ventila y se trabaja para restituir el derecho del niño, niña, adolescente. Otra es la instancia de técnica de política social, que justamente es la que dictamina y va a dar directrices en cuanto a la atención de los niños en situación de vulnerabilidad social. Luego contamos con otro actor importante que es la comunidad y los servicios de ese territorio, ¿no? En la comunidad, en los barrios, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una situación de abuso sexual, por lo general en el área de trabajo social, nosotros si nos ponemos en el caso el caso que les indicaba, ¿no? Donde el sistema familiar se constituye en una situación riesgosa, el niño va a un centro de acogida, lo que nosotros debemos hacer en la comunidad, por ejemplo, es ir a hablar en la unidad educativa, obviamente, para precautelar el derecho a la educación del niño, niña, adolescente, ¿no? A solicitar la respectiva licencia, a manifestar, a pedir incluso que en muchos casos que puedan enviar las tareas para que en el centro de acogida el niño pueda continuar con su aprendizaje como corresponde, a comunicar estas situaciones, o en su defecto si la situación fuera muy complicada y no pudiera darse una reintegración familiar pronta, ni con familia ampliada, hacer una transferencia a otra unidad educativa, ¿no? De lo contrario, trabajar en la unidad educativa para que pueda resolverse entre tanto el niño pueda reintegrarse a la familia. Por otra parte, tenemos a la familia de origen y a la familia ampliada, ¿no? La familia de origen, mamá, papá, y la familia ampliada, como les indicaba, en los casos en que no pueda retornar con la familia nuclear, la familia ampliada se constituye en un referente fundamental para que el niño pueda retornar, ¿no? O pueda acogerse con esta familia. Entonces, desde esa mirada ecológico-sistémica, vemos que hay subsistemas que están girando alrededor del niño y que debemos tomar en cuenta siempre, ¿no? Y que están constantemente en interrelación y relación con el niño. Hasta acá tenemos algo. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? Ninguna. Ándale.
Mauricio Gutiérrez. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Una consultita, licenciada. No sé si me quedó muy claro, pero bueno, en mi experiencia puede que haya una confusión. ¿Cuál sería el camino para solicitar este peritaje desde peritaje social forense, como indicaba? Puede que haya una confusión con algún peritaje psicológico. ¿Este sería el modo correcto de solicitar estos puntos de pericia? Entiendo por puntos de pericia todos estos que ha mencionado respecto a los de eh, ¿Los con los enfoques? con los enfoques. ¿Estos enfoques llegarían a ser los puntos de pericia a tratarse? Ya. Gracias, Mauricio, por la pregunta. No, no son los puntos de pericia. Estos enfoques, en otros términos, son el marco teórico con el cual el trabajador social realiza el análisis de cualquier problemática, ¿no? De violencia sexual, violencia intrafamiliar. Son enfoques que nos orientan para poder realizar un trabajo de investigación, de abordaje, de intervención en cuanto a la acción ya, ¿no? En los casos de abuso sexual. El peritaje está más en relación a puntos específicos, ¿no? Que la Fiscalía, al igual que en el área de psicología, solicita en el área de trabajo social un peritaje social y el fiscal pone específicamente de qué puntos quiere que el trabajador social realice un peritaje. Por ejemplo, por lo general, el fiscal indica, se ordena al área de trabajo social de defensorías de la niñez y adolescencia que realice un peritaje en cuanto a la dinámica familiar del niño víctima de abuso sexual, en cuanto a al daño social causado presuntamente causado por la situación de abuso sexual, pone específicamente de qué puntos quiere que se haga un peritaje. Entonces es diferente. Los enfoques nos ayudan como un marco teórico que son como unos lentes que nos ayudan a analizar cualquier problemática social, ¿no? Y los puntos de pericia ya el fiscal pone específicamente qué cosa quiere que investigue el trabajador social en esa dinámica familiar. No sé si se ha aclarado ahí con eso, Mauricio. Sí, muy aclarado. Sí, la cuestión es de que suele suceder que existe una confusión de que puede solicitarse eso ante un peritaje psicológico, porque los puntos de pericia podrían llegar a ser muy similares, pero ya entiendo de que esto es una diferenciación que tendría que hacerse ante el Ministerio Público. Licenciada, una Claro, consultita más. En el claro que sí. enfoque cultural que indicó, ¿ingresaría el tema de la religión o dónde ingresaría? Porque entiendo que es un tema también que lleva, es una condicionante a muchos a actuar de distinta manera. Depende de la religión que ellos crean. Claro. No, en el enfoque cultural no está consignado lo que es la religión. En el enfoque cultural más que todo vemos los rituales culturales de la cultura andina, por ejemplo, estas percepciones que antiguamente había, ¿no? Supuestamente de que el papá tenía que ser el primero, que no sé, que son en algunos lugares habían y se escuchan esas situaciones. No, pero no está inmerso con la religión, no es parte de esto, del enfoque cultural. ¿Y dónde estaría enfocado, licenciada? Bueno, ahorita como enfoque en sí, en el área de trabajo social no lo tenemos, ¿no? Pero sí, efectivamente es un elemento que se puede consignar y se consigna en algunos casos, ¿no? Dependiendo del caso. Por ejemplo, a ver, ahorita es en el curso en violencia. Recuerdo que era una pareja donde el esposo contaba con una religión, no sé si mormona o adventista, pero tenía una inclinación religiosa, ¿no? La esposa no tenía ninguna inclinación religiosa, era católica, y esta situación de la religión, ¿no? Como un elemento de parte de las características de la pareja, influía bastante en las relaciones de pareja de estas dos personas, ¿no? ¿En qué sentido?
Por ejemplo, el Señor iba a la iglesia y le indicaba, bueno, le daban la palabra de Dios, y en la palabra de Dios decía que el hombre era la cabeza de la casa, que el hombre era el que debía dirigir el hogar, la familia, y la mujer era la que debía seguir los designios del hombre como cabeza de hogar. Entonces, bajo esta perspectiva religiosa, el hombre empezaba a, como les digo, a incurrir en violencia psicológica en contra de la esposa. Nunca le levantó la mano, pero el hombre empezaba a decir, no, tú eres mujer, Dios dice que tú me tienes que obedecer. No, y llegaba a tal punto en cosas tan pequeñas, tan cotidianas, tan mínimas, que nos parecería absurdo, pero que al final se constituyeron en un elemento de violencia psicológica terrible. Le decía, ¿cómo es posible que seas tan cochina? ¿No? Tú como mujer tienes que mantener este hogar limpio. La esposa era profesional, era una persona que tenía conocimientos, pero aún así se llegó a subsumir en la violencia. Y el hombre le decía, eres una cochina, ¿cómo es posible? Tú aquí estás lavando con 2 esponjas, no se puede lavar con 2 esponjas, tienes que lavar con 3. Y así me han enseñado, y porque en mi familia, y como yo soy el hombre, yo soy la cabeza del hogar, tú tienes que hacer esto que te estoy diciendo, eres una cochina. Y así, con cosas tan mínimas, empezó a ejercer violencia psicológica con la señora, con la esposa, que al final la señora se sentía incapaz de definir qué estaba bien y qué estaba mal, ¿no? Ya dudaba totalmente de lo que ella hacía. Entonces, la religión en este caso se constituyó en un factor que influyó en el ejercicio de violencia, ¿no? Psicológica y fuerte de parte del esposo a la esposa. Entonces, eh, se constituiría en un factor de análisis, ¿no? Dependiendo de cada dinámica familiar, y si es que también se está, bueno, hay elementos fuertes de religión en una dinámica, ¿no? No sé, Mauricio, si hay un poquito de aclarado. Licenciada, muchísimas gracias. A ti, Mauricio, gracias. Bueno, entonces, ¿continuamos o hay alguna otra pregunta más? Bueno, ahora, perdón, me pasé. A continuación, un poquito he querido describir las funciones de las defensorías de la niñez y adolescencia conforme a lo que está estipulado en el Código Niño, Niña, Adolescente. En función a que este es uno de los sistemas que se encarga de la defensa y se constituye en el defensor de los derechos del niño, niña y adolescente. Y creo que es importante conocerlas porque ustedes en el trabajo que van a realizar, me imagino que van a apoyar al trabajo de las defensorías de la niñez y adolescencia, ¿no? Y es importante conocerlas. Una de las primeras es apersonarse de oficio, intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales por cualquier causa o motivo en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso. Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, creo que se fue el sonido, ¿verdad? ¿Ahora me escuchan? Sí, por un momento se fue, Lizy. Sí, ahora sí se le escucha. Muy bien, gracias. Sí, Pues se continuamos. escucha, Dolly. Ahora sí, gracias, Dori. Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derecho del niño, niña o adolescente. Llevar un registro de tiempo de permanencia del niño, niña, adolescente en centros de acogimiento.
demandar e intervenir en procesos de suspensión, extinción de autoridad materna, paterna, desconocimiento de filiación, agotar los medios de investigación para identificar a los progenitores, familiares y procurar el establecimiento de la filiación con los mismos en caso de desprotección de la niña, niño o adolescente conforme al reglamento de la instancia municipal, derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente. Por ejemplo, en este punto, en el área de trabajo social, justamente con el enfoque ecológico sistémico, vimos, ¿verdad? En el mesosistema contamos con instancias, recursos de la comunidad. Nosotros al identificarlos, cuando sea necesario, podemos derivarlos a esos programas, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros conozcamos cuál los recursos institucionales y programas de la comunidad donde vive el niño, niña, adolescente. Derivar al niño, niña, adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario, ambulatorio, en los casos que corresponda. En este punto, el área de trabajo social debe contar con conocimiento de los acuerdos interinstitucionales que existen con hospitales. Por ejemplo, ahorita se me viene el hospital psiquiátrico Juan de Dios, ¿no? En casos de abuso sexual o de otros casos, el psiquiátrico se ha constituido en un centro de referencia sumamente fundamental, ya que conocer qué servicios nos proporciona, el mecanismo de poder solicitar gratuidad, solicitar la internación de algún paciente, ya sea del menor de edad, ver cuáles son las rutas que se siguen. Por ejemplo, en muchos casos ha habido que hay problemas con las madres, ¿no? Con problemas psiquiátricos donde los niños, bueno, en ese contexto, con mamá con problemas psiquiátricos, se ha suscitado un abuso sexual, se requiere el apoyo a la familia. Como decíamos, es apoyar al sistema familiar, al niño y al sistema familiar. Entonces requieres conocer dónde puedes acudir y qué procedimiento tienes que realizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en caso de adolescentes, hay que tener conocimiento a qué hospital puedes acudir si es que has sufrido una situación de abuso sexual, dónde puedes acudir para que se le pueda dar la pastilla del día después y evitar un embarazo no deseado, ¿no? Entonces es importante conocer también estas instituciones, los requisitos, dónde quedan y cómo puedo contactarme con ellos en el ámbito de trabajo social. También tenemos derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia de alcohol u otras drogas. Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a lo previsto en el presente código. Poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia o autoridad judicial de turno el acogimiento circunstancial de un niño dentro de las 72 horas de conocido el hecho. ¿No? Ahora, bueno, las funciones del trabajo social. Ofrecer una oportuna y eficiente asistencia, así como por la orientación social a todos los funcionarios y grupos familiares que requieran el servicio. Este punto es importante, ¿no? Parecería que no, pero realmente en determinado momento se constituye en un punto fundamental para poder abordar, denunciar una situación de abuso sexual, ¿ya? En muchos casos, madres de bajos recursos económicos, con poco conocimiento, que en algún momento sus niños, niña, niño, adolescentes, sus hijos han sido víctimas de abuso sexual, han acudido a Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Y por causa de una mala orientación, se dieron media vuelta y no prosiguieron una denuncia de abuso sexual en favor de su hijo, ¿no? ¿Qué pasa? En algún caso, algún profesional, no sé si por falta de compromiso, no sé qué ocurre, pero le dice, ¿no? A la madre o a la señora, pero ¿estás segura que ha habido violación, que ha habido abuso sexual? ¿Estás segura? Porque si no estás segura,
te vas a meter en problemas, a ti te van a denunciar por calumnia. Y la persona afectada le infunde temor, ¿verdad? Entonces agarra y dice, no sé, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, no, mejor me voy y que así nomás se quede. ¿Y qué pasa? Lo que en ese caso va a ocurrir es que ese niño, niña o adolescente va a seguir siendo víctima de abuso sexual, ¿no? Ya sea dentro del entorno familiar o donde haya sido víctima, no se va a restituir ese derecho que ha sido vulnerado. Por tanto, es sumamente importante, ¿no? Esta orientación, la primera atención del área social, ya sea en Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en otro servicio, o donde sea, donde corresponda, que nos llegue esta persona, debemos orientarla como corresponde y empoderarla más al contrario para poder seguir las acciones de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otro punto está realizar el apoyo y orientación social. El apoyo, justamente lo que indicábamos, ¿no? Si corresponde derivar algún programa de apoyo de salud para poder ver la pastilla del día después y todas las acciones correspondientes, terapia familiar para la familia, ¿no? Todo lo que concierne a apoyar al entorno familiar. Realizar la investigación social, supervisión a solicitud del Ministerio Público y realizar el seguimiento al cumplimiento de los derechos de protección. En este caso, lo que les indicaba. Hola, hola, ¿estamos bien? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, hola, ¿estamos bien? Hola, ¿Me pueden buenas confirmar? noches. Sí, se escucha Ah, bien. ya. Gracias. Entonces, realizar la investigación social, lo que indicábamos, ¿no? En la investigación social vamos a determinar si existen factores de riesgo o qué factores para que pueda suscitarse la situación de violencia sexual. Y como les indicaba el Ministerio Público, la Fiscalía es la que requiere, ¿no? Un informe social y también el seguimiento al cumplimiento de medidas de protección. Realizar visitas domiciliarias y emitir los informes sociales que correspondan, ¿no? De acuerdo al requerimiento, todo lo que se requiera, nosotros debemos emitirlo en el momento prudente. Realizar un estudio de las características sociofamiliares de la población atendida, elaborar informes de asistencia social a requerimiento del Ministerio Público, realizar el seguimiento a la víctima, realizar la valoración de niveles de riesgo y recomendar la aplicación de medidas de protección. ¿No? Por ejemplo, ya en casos donde ya se encuentra en pleno proceso, se determinan medidas de protección en favor del niño, ¿no? Por ejemplo, que el presunto agresor no se acerque a 100 metros del domicilio del niño o niña adolescente. En muchos casos, han habido casos que me han tocado en que la mamá, al realizar seguimiento social a través de trabajo social, indica cómo está usted, con esta simple pregunta, ¿no? ¿Cómo está señora? ¿Cómo están en la casa? Mal, estoy mal porque este señor, este agresor, a pesar de que hay una medida, una orden, sigue acercándose al domicilio, se acerca a la casa, mi hijita no quiere ir al colegio, ya tiene miedo y para ir al colegio yo tengo que ir llevándole, trayéndole todos los días, ya me sacaron del trabajo, porque en el trabajo me dijeron, bueno, si no tienes tiempo, mejor ocúpate de tus cosas y luego vuelves. Entonces nosotros tenemos que inmediatamente informar, toda esta situación se debe informar a la autoridad correspondiente para que tome las medidas, ¿no? Legales que correspondan por el interés superior del niño. Licenciada, Sí, Rocío. buenas noches, licenciada. Una consulta, ¿qué diferencia existe entre un informe social para el Ministerio Público o para el orden judicial? Ya. Bueno, las defensorías de la niñez y adolescencia tienen como una de sus funciones, como lo estábamos viendo, elaborar los informes sociales en relación a la dinámica familiar, a la situación problemática del abuso sexual de la niña, niño, adolescente. Ahora, por lo general,
Este informe lo tienen que realizar en la Defensoría. A veces, efectivamente, por cuestión de tiempo, no realizan un informe en extenso, pero por lo menos elaboran un informe preliminar que se cuenta y está ahí en el folder del niño o niña adolescente. Ahora, ya en el proceso, el Ministerio Público o el fiscal, a través de un requerimiento, así como en el área psicológica, como ustedes vieron ya anteriormente seguramente, de forma similar, el fiscal requiere ya que se haga un informe de peritaje social para la fiscalía. Y en esa instancia o en ese requerimiento el fiscal ya pone específicamente qué puntos debe investigar el trabajador social y de lo cual debe informar, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? El que es a requerimiento de la fiscalía, el fiscal requiere con puntos específicos qué es lo que quiere que Trabajo Social investigue, ¿no? Y obviamente toda esa información le sirve al fiscal en su momento para poder determinar las acciones que corresponden. Y licenciada, a nivel general, ¿qué puntos se debe considerar en el informe social? En el informe social, justamente ahorita vamos a ir viendo esos de forma general, Rocío, si te parece, y ya vamos a ir aclarando ese punto. Gracias, Liz. A ti, Rocío, gracias. Bueno, entonces, continuando, para poder realizar este informe pericial social o el informe de trabajo social, por lo general tenemos esta metodología con 4 fases de forma general. Ya la primera fase tenemos el diagnóstico del sistema familiar del niño, niña, adolescente, en donde realizamos la investigación sobre el núcleo familiar, ¿no? Lo que preguntaba Rocío. ¿No? Y para hacer esta investigación, por la situación del tiempo, la premura de tiempo, hay que ser ágiles en trabajo social, ¿no? Entonces, mínimo programamos unos 2 encuentros con la familia, ¿no? Por lo general, el primer encuentro es en la apertura del caso, donde recepcionamos el caso y ya nos dan información de cuál ha sido la situación problemática, el contexto y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y el segundo encuentro familiar se lo realiza por lo general cuando ya vamos al domicilio, en una visita domiciliaria, ya con los integrantes de la familia, donde ya aplicamos otros instrumentos, ¿no? Para poder realizar la investigación de este núcleo o sistema familiar. Ya en la segunda fase es la evaluación del entorno comunitario del niño, niña, adolescente y la familia, lo que hablábamos, ¿no? Del modelo ecológico del mesosistema. Que vamos a ir a detectar cuáles son los recursos institucionales que se encuentran alrededor del niño, niña, adolescente en la zona donde se encuentra viviendo. ¿Ya? Un instrumento es la elaboración del ecomapa. La tercera fase es la evaluación de la situación familiar. Con esta información que hemos recabado de la dinámica familiar y de las relaciones familiares, vamos a evaluar y vamos a dar conclusiones acerca de cuál es la dinámica familiar, los factores de riesgo, las situaciones a consecuencia del abuso sexual que se suscita con el niño, niña, adolescente, para poderlo plasmar en un informe, ¿no? Elaborar el informe social. Estamos a tiempo ya. Bueno, en el diagnóstico del sistema familiar del niño, niña, adolescente, este diagnóstico nos va a permitir establecer las características socioeconómicas y relacionales del núcleo familiar, así como sus potencialidades y dificultades. En este diagnóstico familiar, como bien lo está manifestando, por una parte vamos a ver la situación socioeconómica, la situación de vivienda, los ingresos económicos de papá, mamá, pero en torno a estas actividades económicas que ellos tengan, cómo funcionan como familia, cómo son sus horarios, qué relaciones existen relaciones buenas de comunicación o no, la mamá está cumpliendo su rol de mamá, el papá está cumpliendo su rol de papá, por ahí los papás son del campo y son migrantes y están poco empoderados y tal vez el hijo mayor que tiene más acceso a la información de la ciudad está asumiendo un rol de padre. Entonces vamos a ir analizando cómo funciona esta familia en este diagnóstico familiar, ¿ya? En cuanto a sus condiciones económicas también.
Por tanto, para realizar este diagnóstico del sistema familiar del niño, niña, adolescente, se sugiere, como les indicaba, realizar visitas domiciliarias, entrevista y aplicación de instrumentos, ¿no? Entrevistas al grupo familiar. En el caso de abuso sexual, realizamos entrevistas en el entorno escolar para ver cómo es el desarrollo del niño antes del abuso sexual, posterior al abuso sexual, ¿no? Y todo esto lo hacemos con instrumentos que vamos a ver posteriormente. Con ello vamos a obtener más información, indagar sobre qué, sobre la composición del grupo familiar, sobre las características personales y familiares, como ser vivienda, trabajo, ingresos económicos, relaciones familiares, salud, entre otros puntos, ¿no? Que aporte información para el diagnóstico social de esta familia y de la situación problemática. Conocer la existencia de otros familiares con quienes a futuro se pueda tomar contacto. Esto es importante también, ¿no? Cuando se hace el abordaje con la familia, es importante conocer la red social familiar, ¿no? ¿Quién es el familiar que apoya cuando hay un problema? ¿A quién podríamos acudir en caso de que el niño tenga que ser alejado provisionalmente del sistema familiar a un centro de acogida? Ver referentes familiares que en lo futuro podrían contribuir a resolver la problemática. Ya, continuando con esta investigación del núcleo familiar, en las visitas domiciliares y entrevistas vamos a buscar y recopilar información de la familia, identificación, aproximación y encuentro, además de lograr un contacto personal con sus miembros para presentar el objetivo de la investigación. Obviamente vamos a comunicarles, ¿no?, que necesitamos saber esta información. Uno, seguramente por fines legales, lo otro para poder ver de poder fortalecer el sistema familiar. ¿Ya? Y como les indicaba hace un momento, se sugieren 2 encuentros, ¿no? El primer encuentro tendría el objetivo de crear una relación de confianza con la familia y obtener datos y características relacionales de la misma, ¿no? En el primer encuentro. El objetivo de este segundo encuentro ya nos permitiría, después de haber establecido un lazo ya más de confianza con el entorno familiar, en esta segunda ya podemos recopilar información de la familia, identificación, aproximación y encuentro, además de lograr un contacto personal con los miembros para presentar el objetivo de la intervención. En este segundo encuentro, como les indicaba, ya vamos aplicando también instrumentos, ¿no? Un instrumento es la ficha de ubicación domiciliaria. Es importante documentar todas las acciones que se realizan, ¿no?, en el área de trabajo social. Desde esta ficha de ubicación domiciliaria, donde consignamos datos generales, si estamos haciendo la ubicación domiciliaria de un familiar, como decíamos hace un momento, que en un futuro podría contribuirnos a apoyar el sistema familiar, vamos a consignar sus datos, el nombre, la relación que tiene esta persona con el niño. También vamos a utilizar la ficha de visita domiciliaria, ¿no? Esta ficha de visita domiciliaria de forma general efectivamente nos da las pautas de los datos de vivienda, cómo vive la familia, cuáles son las condiciones de habitabilidad de la misma. Y aunque parezcan datos tal vez muy, ¿cómo podríamos decir?, que son muy superfluos, que no nos, que para qué sirven esos datos, a la hora de la verdad pueden servirnos de sobremanera. Aquí en el grupo familiar, por ejemplo, vemos, si consignamos que existen 8 miembros y en las características de la vivienda encontramos que viven en 2 habitaciones, que viven, que estas habitaciones están solamente techadas con calamina, que no cuentan con servicios básicos, vamos a poder ya ir sacando ciertas conclusiones, ¿no? Existen condiciones de hacinamiento, lo cual es un factor de riesgo para el abuso sexual, ¿no? Existen factores de desprotección también en cuanto a la salud, ¿no?, del niño, que probablemente puede influir, ¿no?, en algún caso de un niño que está con alguna enfermedad, que está complicado y que puede ir a más. Entonces, estos datos, si bien son generales, nos ayudan a sacar ciertas conclusiones que nos ayudan para poder actuar más adelante.
¿no? También en esta visita podemos en el camino ir detectando que de aquí a 2 cuadras del domicilio existe un centro de salud de primer nivel, de segundo, de tercero, existe un centro de apoyo pedagógico, vamos viendo, ¿no? En el camino qué recursos institucionales contamos en el entorno social comunitario. Las redes sociales naturales, la vida cotidiana del sistema familiar. Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Los horarios. La mamá vende anticuchos, vende a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, sale a las 8 de la noche de la casa. Pues tal vez ya podemos ir puntualizando algunos elementos que ya vamos viendo en la visita en concreto. Y en el concepto general de la visita vamos colocando, ¿no? Todo lo que ya hemos ido detectando en esta visita, ¿no? Domiciliaria, ya con los integrantes de la familia, ya sea con los recursos institucionales de la comunidad, vamos ya sacando algunos conceptos, ¿no? Y también podemos ya ir vislumbrando algunas acciones a seguir. Por ejemplo, lo que les decía, están viviendo sin servicios básicos, están con un techo de calamina, entre el frío, entre el agua, duermen en 2 cuartos, solamente tienen 3 colchones, no tienen catres, ¿no? Entonces esto puede que esté afectando a la situación de salud, un niño está con neumonía, otro niño está con diarrea, entonces ya podemos incluso ahí ir viendo, ¿no? Qué acciones inmediatas podemos ir realizando, ¿no? Derivar al niño al centro de salud para la cuestión de diarrea, para tratar la de neumonía, pedir al centro de salud, como es una familia de escasos de recursos, porque vimos un centro de salud de atención primaria cerca de la casa, que puedan realizar las atenciones en domicilio. Ya podemos ir sacando varias acciones que podemos desarrollar en bien de este sistema familiar. Bueno, en cuanto, no sé si hasta ahí tenemos alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, continuamos entonces. En la entrevista, ya una vez en el domicilio o la entrevista que podamos establecer con los integrantes de la familia, nosotros vamos a recabar información principalmente en cuanto a la organización familiar, tanto a lo que implica la estructura como a la relación que existe entre ellos, ¿no? Eso lo podemos ver a través de algunos instrumentos, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? El conocer la organización familiar también nos va a permitir describir cuáles son los aspectos estructurales que la conforman y los contextos significativos que la contienen, la determinan y la provocan. Ya cómo se organizan ellos. Quién decide, quién no decide. Y vamos en la entrevista seleccionando ciertos indicadores, ya que nos van a servir para poder comprender la dinámica y la estructura familiar de este sistema familiar. Ya en el caso de que sea un peritaje social, tenemos un requerimiento para realizar un peritaje social, de acuerdo a los puntos que el fiscal nos designe a realizar el peritaje, iremos determinando qué indicadores también vamos a tomar en cuenta. Ya, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Podemos tomar este indicador de jerarquía y lo traducimos en preguntas. ¿Quién es el que toma las decisiones sobre los distintos asuntos de la familia? Ahí nos irán respondiendo, ¿no? Ah, no, mi esposo siempre es el que toma la decisión. ¿Por qué? No, es que él es el hombre, él es el jefe de la familia, él tiene que decir qué es lo que es mejor para nosotros. ¿Quién o quiénes resisten? Tal vez tenemos en el sistema familiar a una hija ya adolescente de 19, 18 años, 17, que se está dando cuenta de esta situación, que tiene información del colegio, de que estas cosas no pueden ser así, entonces ya está empezando a haber conflictos, ¿no? Y así, indicadores como los subsistemas, quienes forman parte de esta familia. Ah, sí, todos, pero también mi abuelito, ¿no? Ah, parte del sistema familiar, abuelito, alguien muy importante. ¿Por qué? Porque vive en la misma casa, ¿no? Opina, apoya, ayuda económicamente, ¿no? Entonces así, vamos generando preguntas de acuerdo a los indicadores que nos interesan, límites y alianzas,
el ciclo vital, en qué etapa del ciclo vital está la familia, en una etapa del ciclo vital con niños en la escuela, o niños adolescentes, o niños o jóvenes que están empezando a iniciar su actividad laboral, ¿no? ¿En qué etapa está? Las creencias que el sistema familiar tiene, y así vamos elaborando qué indicadores se nos hacen necesarios ir conociendo. Bueno, el genograma familiar, ¿no? Es otro instrumento que nos ayuda gráficamente. Como decíamos hace un momento, lo que queremos conocer es la estructura familiar y la dinámica relacional. La estructura familiar es esta, ¿no? Papá, André, mamá, Helen, se unieron, tuvieron 5 hijos, pero mamá Helen falleció en 1981. No podemos anotar consecuencias, no sé, de cáncer, ¿no? Los papás de ellos ya no viven, ¿no? Pero antes Helen tuvo otra relación de pareja, ¿no? Y también podemos ir graficando. La relación entre André y Helen es conflictiva, no es conflictiva, se lleva mejor André con el hijo mayor, tiene una buena relación, una estrecha relación, no estrecha relación. Entonces, con el genograma familiar vamos graficando la estructura y las relaciones familiares que podemos detectar en ella, ¿no? Y con este instrumento podemos explicar de manera concreta todo lo que hemos encontrado en esta investigación del sistema familiar, ¿no? En cuanto a estructura y en cuanto a dinámica relacional. Incluso podemos ir explicando los factores de riesgo que hemos encontrado, ¿no? Ya específicamente, para que hayan contribuido a la situación de abuso sexual. Bueno, no sé, tal vez yo creo que hasta aquí podemos ir viendo para que la siguiente ya podamos ir viendo en más detalle la elaboración de algunos instrumentos. Jorge, no sé si hay preguntas, consultas. Licenciada, yo tengo una consulta. Claro que Un sí. ratito, Rocío, vamos a hacer, hoy día vamos a quedar aquí, perdón, Rocío, un segundito. Vamos a quedar aquí con la exposición. La licenciada Dolly Mendoza nos va a acompañar el siguiente martes con la segunda parte y con lo que significa todo lo que es el trabajo con instrumentos, herramientas, etcétera. Y vamos a tener una tanda de preguntas de 10 minutos, por favor, preguntas y respuestas para que acabemos en punto. Ok, entonces ahora sí, Rocío, por favor, adelante con tu pregunta. No, sí. Gracias, Licenciada. Le hice una consulta. Bien, no, creo que es dentro del área de trabajo social, es importante, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos que tenemos como tal. Por ejemplo, mi pregunta iba, por ejemplo, la ficha social, la visita domiciliaria. Ahora, hoy en día, no sé, yo pienso desde mi punto de vista que un poco se está modificando esta parte, porque de cierta forma ya no podemos hacer una visita domiciliaria por todo lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más aconsejable por parte de usted ya como usted ya ha ejercido? ¿Cuál es lo más aconsejable cuando ya estamos utilizando estas herramientas como tal, los instrumentos, perdón, como tal, dentro de la defensoría o dentro de cualquier ámbito institucional? Perdón, Rocío, no sé si me puedes reiterar la pregunta, no te entendí muy bien. Ah, ya. Bueno, mi pregunta iba, licenciada, de que dentro del ámbito de las defensorías, ¿no? Lo que más los trabajadores sociales y como tal realizan lo que es la prevención, atención y lo que es la restitución. Dentro de la atención se utilizan parte de los instrumentos que usted acaba de mencionar. Creo que ya no se puede tal vez implementar así netamente tan bien los instrumentos ahora por lo de la pandemia. Creo que ha sufrido un gran cambio. ¿Usted qué nos recomendaría? ¿Cómo podríamos utilizar desde este panorama, desde esta coyuntura actual de la cual estamos viviendo, para poder implementar estos instrumentos también con la población que se está trabajando, que se trabaja? Claro, sí, efectivamente estamos en un contexto bastante complicado, ¿no? Y efectivamente, nosotros podríamos tal vez realizar entrevistas sociales por este medio, ¿no? Como lo estamos realizando en este momento. Sin embargo, también eminentemente, cuando nosotros realizamos una visita al domicilio, nosotros podemos detectar ciertos indicadores
que nos van a llamar la atención y con las cuales nosotros podemos realizar ciertas hipótesis o verificaciones acerca de la situación familiar que está atravesando el niño junto a su familia. Y claro, es efectivamente muy complicado. Podríamos ver esto de realizar entrevistas virtuales con los integrantes de la familia, pero no va a reemplazar tal vez lo que es una visita domiciliaria, donde en situ vamos a comprobar y vamos a hacer los ojos de qué está pasando en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Y que es un elemento importante que el juez también no lo realiza, ¿verdad? Y nosotros contribuimos con nuestro informe a hacer los ojos y a comunicarle con el informe cómo es la situación en el domicilio de la familia. Entonces, obviamente, no sé, habrá que, yo no sé, a que es una situación que estamos atravesando todos recientemente, ¿no? Ir acomodándonos, ver si es necesario realmente tratar de hacer la visita con todos los medios de protección que sean necesarios y requeridos, ¿no? Cuando sea así necesario. Y si no, acudir a estos otros medios, ¿no? Ahora también hay que tomar en cuenta que definitivamente es tan complicado que nuestra población, la población con la que trabajamos, es una situación en desventaja social. Y por tanto, muchos de ellos no van a contar con internet. En muchos casos, si les habrá tocado a ustedes o les va a tocar, que no cuentan ni siquiera con un celular. Menos con un celular que cuente cámara, web, internet, situaciones que nos van a dificultar, ¿no? El poder realizar la investigación correspondiente. Entonces habrá que ir analizando caso por caso e ir viendo hasta dónde podemos llegar y de qué medios podemos valer, ¿no, Rocío? Gracias, Lilian. Buenas noches, Daisy, buena noche. licenciada. Una consulta. Usted nos habló acerca de dar las condiciones, ¿no? Para que una persona, o bueno, en este caso un niño, niña o adolescente, reciba la atención necesaria y adecuada. Ahora, si es que en el momento se presenta una niña que tal vez, o adolescente que ha sufrido violación, ¿cuál sería la comunicación de la trabajadora o del trabajador social adolescente? Tal vez en ese momento la adolescente se encuentra mal, está llorando. ¿De qué manera le daríamos la contención si en ese momento tal vez no hay un psicólogo? Esa sería mi pregunta, porque más lo que usted explicaba, hablaba más que todo para la orientación para la familia y dar las condiciones, pero en la comunicación directa con la adolescente, ¿de qué manera se le podría apoyar como trabajador social? Exacto, gracias Daisy por la pregunta. Efectivamente, el especialista en poder realizar una contención, un trabajo, una evaluación, contención ya más profunda, efectivamente es del área de psicología. Sin embargo, nosotros como trabajadores sociales podemos realizar los primeros auxilios que se llaman, ¿no? Una contención de calmar al adolescente, ¿no? Decirle, tranquila, todo va a estar bien, esto va a pasar, tranquila, te vamos a apoyar y de forma general, ¿no? Tranquilizarla. Eso es lo que nosotros podemos hacer hasta que podamos luego ya contar con el apoyo del área de psicología. Nosotros no podemos tocar el tema en específico, ahondar, meter el dedo, tal vez como se dice, en la llaga, ni profundizar esos temas porque nosotros estaríamos entorpeciendo el trabajo. Simplemente lo que podemos hacer es brindar los primeros auxilios para tranquilizarla, ¿no? Y luego podamos realizar el trabajo que correspondía con el equipo. Querida Dolly, si me permite tal vez para complementar un poco Por favor, Jorge. Para complementar un poco la respuesta. No se olviden que todos y todas ustedes estamos trabajando en lo que es el manejo informado del trauma. No se olviden que no necesitamos ser psicólogos o psicólogas para dar una primera intervención con técnicas que ustedes ya saben. Una escucha activa, adecuada, empatía, buscar factores de resiliencia. Todo lo que hemos trabajado aplica a nuestras carreras. Abogados, trabajadoras sociales, psicólogos. Lo que decía la licenciada es correcto.
nosotros haríamos una primera intervención, una intervención en crisis, una intervención de emergencia psicológica. Tal vez haríamos una primera intervención para que nuestro trabajo no vaya a dañar o revictimizar a una víctima nuevamente, ¿sí? Y ustedes, todos ustedes que están en este curso especializado, han podido trabajar en técnicas han podido trabajar en técnicas y herramientas para poder hacer una contención en crisis, si se puede llamar así. Entonces, no se olviden de todo el trabajo que hemos hecho. Nadie les está pidiendo, digamos, que hagan un trabajo de intervención terapéutica, un proceso largo. Estamos hablando de que podemos nosotros lograr una intervención sin ser psicólogos directamente. No nos olvidemos que no en todos los lugares tienen psicólogos o psicólogas para trabajar con niños, niñas y adolescentes. En áreas rurales, sin ir muy lejos, en algunos distritos del Alto a veces no tienen el psicólogo o la psicóloga. Y está la abogada solamente y también o a veces la trabajadora social, y tenemos que tener esas herramientas. Las tienen ustedes en todo el proceso de formación que hemos tenido en este curso. Solamente eso. Gracias, Dolly. Gracias, licenciada. Gracias, Daisy, con la aclaración del licenciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Lice, ¿Le escuchamos? una consulta, Lice. En caso de que el niño fuera institucionalizado, ¿se sigue trabajando con la familia y con el niño ya en la institución? Sí, sí, Carola, ¿verdad? Gracias, Carola. Sí, se sigue trabajando con la familia y el niño. Nosotros justamente en la evaluación del sistema familiar que vamos a realizar, una parte importante que tendríamos que evaluar son las capacidades parentales de esta familia. Ya las capacidades parentales que ellos presentan para poder acoger al niño y poder reintegrar una vez más al sistema. Obviamente, si es que ha llegado al centro de acogida, es que seguro en ese momento hemos visto que no habían ciertas capacidades parentales para poder retornar al niño al núcleo familiar. Por eso es que en muchos casos se acude a familia ampliada, para que entre tanto se pueda trabajar con la familia, ya sea derivándoles a una instancia terapéutica, entre tanto ellos puedan recibir el trabajo de terapia psicológica y se encuentren ya con un informe de la intervención terapéutica donde indica que ellos que ya pueden otra vez asumir la responsabilidad del niño, el niño retorna al núcleo familiar. Entonces sí se sigue trabajando, porque la idea es que si efectivamente se suscitan estas situaciones, la idea es que el núcleo familiar, el hogar, es como les digo, el contexto ideal donde el niño tiene que desenvolverse y retornar. Obviamente, si ya es insalvable y existen muchas problemáticas, es una familia multiproblemática con situaciones que no se pueden trabajar, no se pueden fortalecer capacidades parentales de los papás, ahí ya legalmente, ya como veíamos en las funciones de defensorías, ya se tendrá que acudir a realizar un proceso de extinción de autoridad materna, paterna, y el niño ya no retorna a ese hogar, ¿no? Pero entre tanto se pueda salvar, trabajar con la familia, hay que tratar de fortalecer esas capacidades con ellos. Muchas gracias, Lice. No tienes por qué. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien más? Tenemos unos minutos. Bueno, perfecto. Si no tenemos preguntas, yo quiero primero agradecer a la licenciada Dolly Mendoza por esta clase, ha sido muy rica, creo que siempre estamos aprendiendo más. Y hola, ahora sí, creo que se está perdiendo. Perdón, ahora sí, ¿no? Les decía, queridos compañeros, compañeras, tenemos 73 personas, entre 3 a 23, 24 grupos más o menos de trabajo que vamos a tener y seguimos creciendo con el grupo de la tarde.
Muy contentos nosotros por la visita de la licenciada Dolly Mendoza. No le digo un adiós, sino hasta el próximo martes, porque nos toca la segunda parte de esta exposición y tal vez de este compartir la experiencia que ella tiene. Han escuchado la mayoría del currículum que tiene la licenciada. Tiene muchísimo trabajo en lo que significa la intervención niños, niñas, adolescentes y en lo que significa todos los tipos de violencias y agresiones que se pueden dar a nivel físico, psicológico y por supuesto sexual. Entonces, gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vemos el próximo jueves con la clase de la doctora Miriam.